electrocardiograma, ¿qué más? Auscultación de los ruidos, todo eso vamos a comprender, pero siempre comprendiendo lo básico. Como una cámara, en este caso dividida obviamente en dos, ¿no? Bicamaral, por eso así se lo llama. Dijimos también que tiene una circulación, en este caso menor, y la circulación mayor, ¿no? Sabemos que es siempre el cruz. Si hablamos de la circulación sistémica, nace en el ventrículo izquierdo, ¿no? Y se distribuye por la arteria aorta hacia los demás órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Y retorna nuevamente a través de las venas. ¿Qué venas son estas acá? ¿A dónde? A la aurícula izquierda. ¿O es al lado del otro lado? ¿Qué dice el público? ¿Derecha o izquierda? ¿Por dónde retorna la sangre de la circulación mayor? A la aurícula derecha, ¿ves? Y en caso de lo que es la arteria pulmonar, si sale del ventrículo derecho, eyecta, va a los pulmones y posteriormente, ¿cómo retorna? A través de las pulmonares. Ahí sí, retorna a través de las pulmonares a la aurícula, en este caso, izquierda, ¿no? Circulación mayor y menor. ¿Qué más tenemos por acá? Las aurículas funcionan como una bomba de cebado, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? La bomba principal va a ser el ventrículo, o mejor dicho, los ventrículos, ¿ya? Ellas son las que van a eyectar durante, obviamente, la sístole ventricular, la sangre hacia todo nuestro cuerpo, ¿no? Pero van a necesitar de un impulso secundario, que en este caso son las aurículas con la función de cebado, ¿ya? ¿Qué quiere decir de cebado? Significa que hay unas máquinas llamadas de cebado que quitan el aire y dan un poquito más de impulso, ¿ya? Algo parecido así hacen las aurículas en el corazón, por eso se llama también de cebado, ¿ya? Aquí vamos a ver cómo el ventrículo izquierdo durante la diástole se carga más o menos el 80% de todo el líquido que corre a través de las válvulas auriculoventriculares, pero el porcentaje, digamos así, adicional, el 20%, lo va a hacer la aurícula, ¿no? Como tal. Por eso se llama, en este caso, acción de cebado. Los ventrículos como tal, vamos a ver acá como generalidades, tenemos tres tipos de fibras, para decirlo así. Sé que en histología solamente conocíamos como el músculo miocardio cardíaco, directamente, ¿no? Pero acá el Guyton lo divide en tres tipos de fibras, las que están a nivel auricular, las que están a nivel ventricular y las que están en el sistema de conducción, ¿ya? Entonces son tres tipos de fibras que usted encuentra en el músculo, en este caso cardíaco, ¿ya? Las contracciones que usted va a ver, o vamos a ver en este caso, sobre todo las ventriculares, también las auriculares, pero son un poquito más cortas, siempre tienden a ser un poco más largas, a diferencia del músculo esquelético, que siempre son más cortas, ¿ya? ¿Para qué hace ese proceso de contracción más larga en cuanto a tiempo? Para que pueda distenderse, obviamente, y eyectar la cantidad de volumen sanguíneo a nuestro cuerpo, ¿ya? Para eso. El sistema de conducción, obviamente, está dado por, como les comentaba, por las fibras de Purkinje, ¿no? Que eso también lo tenemos que estudiar. Bueno, vamos a ver la siguiente. Características generales, si nosotros hablamos de histología, se habla de un sinsitio. Un sinsitio quiere decir una agrupación, por decirlo así, de tejido que tiene múltiples núcleos, ¿no? Como por ejemplo el músculo esquelético es un sinsitio. Son fibras, en este caso miofibrillas unidas con varios núcleos, ¿no ves? Parecido así tiene lo que es el músculo cardíaco, pero nosotros lo hemos estudiado separado. Un cardiomiocito unido a otro cardiomiocito a través de uniones, no sé si se acuerdan en histología, ¿no ves? Pero todo en conjunto, si usted ve, todo está enlazado. Entonces por eso se llama sinsitio funcional. No es un sinsitio verdadero como es el músculo esquelético. Ese sí tiene varias células unidas y forman todo un sinsitio como tal. Esto es funcional, porque en conjunto trabaja, ¿ya? O sea, existen estas uniones comunicantes, que serían los discos intercalares, que usted lo ha estudiado en histología, y a través de ellas se comunica todo el potencial de acción, los iones, ¿no? Todo está comunicado, ¿ya? No es que se contrae esta solita, luego le pasa a él, no, todo en conjunto se contrae, ¿ya? Las válvulas, como es un tejido igual fibroso, las válvulas auriculoventriculares también tienen pues tejido fibroso, por eso hace referencia justamente de esto de acá. El sistema de conducción también forma parte de todo esto que es la anatomía y la fisiología, porque ellas son las que van a impulsar el ciclo para que se pueda impulsar, ¿no?, el potencial de acción.
acá primero, luego pasarlo al ventrículo y posteriormente a los grandes vasos, ¿ya? Ahora aquí tenemos la imagen del gaito, ¿ya? Es la más importante para la explicación de lo que es el potencial de acción, ¿ya? Vamos a explicar esto con detalle. Y por ejemplo, aquí vamos a dividirlo. Primero esta partecita, ¿ya? Solamente nos vamos a enfocar a esta parte de acá. Estamos en una fibra muscular, por ejemplo, en este caso, ventricular. Estoy hablando ventricular, ¿ya? Aquí vemos cómo está caracterizado los milivoltios. Menos 100, menos 80, menos 60, hasta más 20, ¿no ves? Aquí sería 0, ¿no? En el caso del músculo, en este caso ventricular, su potencial en reposo es de menos 85 a menos 90, el potencial en reposo. Entonces yo lo tengo acá, más o menos en menos 80, pero en realidad esto dice menos 85, menos 90, es el potencial en reposo. Aquí empezamos. Luego, como vemos en la imagen del reposo, pasa un proceso de, ¿qué se llama el primer proceso de potencial de acción después del reposo? Despolarización. Despolarización, ¿no es? Ahí viene eso, ¿no es? Vemos cómo sube, ¿hasta dónde? Hasta más 20. ¿Cuántos milivoltios entonces ha sumado para llegar al espiga? 105, ¿no ves? Aquí digamos de menos 85 hasta 0 van 85 más 20, 105, ¿no ves? Por eso dice que podemos llegar a más 105 milivoltios, según la explicación del Guyton. Hacemos una pequeña espiga en la punta y hay un pequeño desnivel, porque va a empezar, ¿qué cosa? En un músculo esquelético, ¿qué es lo que viene después de la despolarización? La repolarización. Eso es lo normal en otros músculos, en la fibra muscular esquelética, en la fibra nerviosa, así lo hemos estudiado, ¿verdad? Pero aquí hace un proceso, vamos a ver enseguida, pequeño pico de repolarización, en este caso inicial, y luego hace una meseta. Esa meseta ahorita la vamos a ver más grande, y posteriormente a eso cae nuevamente. Aquí ya obviamente se produce la repolarización rápida. Esta es la inicial. Aquí hay una meseta y luego viene la repolarización rápida. ¿Para qué llega la repolarización rápida? Para que pueda volver al estado de reposo, ¿no ves? Repolarización y esta es meseta. Y aquí también hay repolarización, ¿no? Es distinto, si usted se da cuenta, al músculo esquelético en ese sentido, ¿ya? La duración. Se habla de milisegundos, ¿ya? O también de segundos, si usted quiere llamarlo así. O sea, ¿cuánto dura todo esto que está diciendo? ¿Cuánto dura, dice acá? 0.2 a 0.3 segundos, o si quieren en milisegundos, 200 a 300 milisegundos, ¿ya? ¿Qué más por aquí? Nada más. Vamos a ver la siguiente. Ahora, esto es la imagen que usted tiene ahí arriba, es lo mismo, solamente que aquí la dibujo un poco más angosta, no sé si se dan cuenta, ¿ya? Vamos a ir en la parte superior. Nuevamente aquí más o menos, menos 85, el potencial es reposo, menos 90, en una fibra muscular, en este caso del ventrículo, ¿ya? Volvemos a hacer los reposos y subimos. Esta primera etapa se va a llamar 0. Aquí tenemos la fase 0, despolarización. ¿Qué es lo que siempre pasa en una despolarización? Se abren los canales de sodio, los canales rápidos de sodio. ¿Qué va a pasar entonces con el sodio? Ingresa sodio, ¿sí o no? Porque la célula en reposo, ¿no?, es con carga negativa. Para que haya una despolarización, tienen que entrar los iones de sodio, para obviamente cargarlo de manera positiva, ¿no ves? Entonces tenemos acá de entrada los canales de sodio, ¿ya? Y vamos a sumar. Luego tenemos aquí la puntita, que como les dije, un pequeño pedacito que corresponde, en este caso, a la fase de repolarización inicial. Tendría que haber sido todo repolarización, ¿no ves? Pero hace como un pequeño pico y se queda acá, porque aquí se van a cerrar estos canales acá. Vamos a poner aquí y vamos a poner un bloqueo de los canales de sodio, pero a su vez se abren canales de potasio.
Recuerden que en la repolarización siempre hay salida de potasio. Por eso se está cumpliendo lo que estamos diciendo. Pero esa salida de los iones de potasio, como vemos acá, queda truncada porque viene un periodo de meseta. ¿Ya? ¿Qué está pasando en el periodo de meseta? Indirectamente que aquí el sodio está entrando, hay unos canales lentos, que se llaman los canales lentos de calcio, que se van a ir abriendo. Se van a ir abriendo y aquí van a actuar canales de calcio. Se llaman así, miren acá, canales de calcio, sodio también se llaman, canales de calcio sodio, o canales L, canales lentos, ¿ya? Y a su vez, ¿qué cosa se está bloqueando? Los canales de potasio, ¿no? Entonces yo aquí, ¿qué tengo? El calcio ingresa calcio, ¿no? Gracias a los canales lentos de calcio, en este caso se los puede llamar así, o canales también de calcio-sodio. ¿Por qué se llama canales de calcio-sodio? Porque a su vez que ingresa calcio puede ingresar también un poquito de sodio. Si usted estaba, en este caso, repolarizando, ya no va a repolarizar, o va a repolarizar. Ya no, porque en vez de cargarse obviamente negativamente, que era el objetivo, se está volviendo a cargar con positivo. ¿Sí o no? Porque está entrando calcio, porque está entrando un poco de sodio también. Porque son canales, obviamente, de calcio y sodio, canales lentos de calcio, ¿ya? Pero a su vez, ¿quién está saliendo? ¿Quién está bloqueando o quién está bloqueado? Los canales de potasio. Aquí se habían abierto, ¿se acuerdan? En esta espiga se habían abierto. Pero en esta fase de meseta se nos bloquea. O sea, no hay ni permeabilidad para el potasio, ¿ya? Y luego empieza a caer nuevamente, ¿qué cosa? Se van cerrando entonces los canales de calcio, ¿ya? Entonces quiero poner un canal, los vamos cerrando, ¿no? Pero como ya empieza la repolarización rápida, tienen que aperturarse, ¿qué cosa? ¿Qué canales? Los canales de potasio. Entonces aquí hace que el potasio nuevamente salga, está botando potasio. ¿Cuál es el objetivo de la repolarización? Volver a cargar toda la fibra negativamente. Entonces tiene que sacar de alguna manera todo el exceso de iones positivos, por decirlo así. Entonces saca su potasio, ya no entra obviamente más calcio, como lo vemos, y empieza el proceso de repolarización rápido, ¿ya? Luego, como vemos, cae, y ya estamos en la fase 4, que ya es el potencial en reposo, ¿ya? Aquí obviamente llegamos otra vez al objetivo. ¿Cuánto era el objetivo? Menos 80, menos 90 milivoltios, ¿ya? Esto de acá es lo mismo que hemos explicado, solamente con los iones. Esta parte es la principal, ¿ya? Vamos otra vez a ver la siguiente imagen. Vamos a borrar esto de acá. Enseguida vamos a recalcar unas cuantas cositas de esa anterior que van a quedar fijadas. ¿Notan alguna diferencia de la fibra del nódulo sinusal con la fibra, en este caso, del ventrículo? ¿No hay? La meseta. Se parece mucho a las que conocemos, ¿no? Espiga y baja, ¿sí o no? Se parece, pero no es igual. Se la llama también fibra, en este caso, el tipo de potencial. El modelo que usted está viendo es como aleta de tiburón. Si usted se da cuenta en la imagen, es parecido. ¿A qué hace referencia esto? La fibra del nódulo sinusal, porque estamos hablando del sistema de conducción, ¿sí? La fibra del nódulo sinusal también tiene su potencial de acción, ¿ya? Pasa por 3 etapas, medio raro, pero comienza en fase 4, que es esta de acá, así se la llama. Aquí después pasa a una fase 0, ¿ya? Y posteriormente termina en una fase 3. ¿Qué nos interesa de todo esto de acá? Primero, el potencial de reposo de la fibra del nódulo sinusal, no sé si lo anoté por acá, nos dice menos 55, menos 60. O sea, la fibra del músculo ventricular, ¿cuánto tenía el potencial de reposo? Menos 25, menos 80, menos 90, ¿no?
Esta está un poco más para arriba, no es tan negativa como la anterior porque es de conducción rápida, ¿ya? ¿Qué más pasa con esto de acá? Si usted se da cuenta, aquí estamos en reposo, sube, pero aquí recién se dispara el potencial de acción. Obviamente aquí está entrando, digámoslo así, sodio, ligeramente, ¿ya? No están activados los de sodio rápido. En realidad son obviamente canales igual para el sodio que están entrando como filtrándose, ¿no? Están intentando cambiar la membrana, están intentando. ¿Hasta qué punto llegan? Hasta menos 40. Aquí se produce un umbral. ¿Se acuerdan qué significaba umbral? Para poder disparar el potencial en realidad, ¿no ves? Entonces, gracias a esta entrada de sodio, que usted está viendo en la fase 4, despolarización lenta, así llamada también, y obviamente así mismo se van a abrir los canales de calcio, pero poquito, ¿ya? Aquí realmente, con el disparo que usted está lanzando, aquí, ahí sí se van a abrir los canales de calcio. No hablamos de sodio, si se da cuenta. No hablamos de sodio, ¿no? Aquí el importante es el calcio, nuevamente, ¿ya? ¿Qué es lo que va a permitir el calcio? Obviamente los canales de calcio lento, ¿no ves? Los canales de calcio lento. Esta es la fase de despolarización rápida, ¿ya? Apertura de los canales tipo L, los mismos canales del anterior, ¿no? Y entonces el calcio, ¿qué va a hacer? Ingresa. Y ahora sí, me lo va a cargar, me lo va a despolarizar, ¿sí o no? Me despolariza, pero desde aquí dice, mira, ya llegamos a un tope de más o menos más 10, más 20, tenemos que volver a repolarizarnos. ¿Y qué necesito para repolarizar una célula? Los canales de potasio, ¿sí o no? Y cerrar los canales de calcio. Recuerden que el sodio, aquí en lo que les estoy explicando, en la fibra del nódulo sinusal, han entrado por filtración, pero no son los principales, ¿ya? Aquí estoy hablando casi si se dan cuenta, solamente de calcio y potasio, ¿no? Entonces aquí se abren los canales de potasio, para que el potasio salga y la membrana otra vez se vuelva eléctricamente negativa y lleguemos otra vez a este punto, ¿sí? A la cantidad de los milivoltios. Esto es lo que diferencia de la fibra del nódulo sinusal, su potencial de acción, de la que hemos visto en el potencial de acción de la fibra del músculo ventricular o auricular, porque es parecido, ¿ya? Ahora, vamos allá a la siguiente. Este es el ejercicio. Para eso voy a necesitar 2 voluntarios, para ver si me entendieron, ¿no? Porque aquí está fácil, ¿está? Solamente para rellenar. Yo sé que sí, si no se acuerda, igual lo vamos a ayudar. Un número, Roxana. 10. 10. 10. Acá su compañero detrás de blanco, no sé qué se llama la compañera detrás, en la que sigue la vuelta. Ajá, pase, ¿ya? Ayúdenme a completar una parte de mi potencial de acción, ¿ya? Si quiere puede pasar con un cuadernito o un apuntado, no lo sé, ¿no? Y me dice un número usted también si quiere. No quiere pasar, entonces otro número le usted. Número. ¿Usted quiere pasar? ¿Quién quiere pasar entonces? Están mareados. Vamos a ir 2 pasos para atrás. Atrás, no sé qué se llama, el de polera azul, va delante de... Exactamente. ¿Podemos pasar? Vamos, si tiene apuntado o recién llegó. ¿Recién llegó? Sí. Y aquí voy a pasar ya está adelante. Pase por favor, con su cuaderno, vamos. Y de acá un varón que nos representa a los chicos. Allá, su compañero. Pase. Una chica y un chico. Vamos a ver quién gana. ¿No ves? ¿Cuál quiere escoger? Le tiene que poner el nombre, de qué tipo de potencial estamos hablando, de qué tipo de fibra, ¿no? La que usted quiera escoger. Y a cada punto se le coloca
lo que se llama. Nada más coloquemos lo que se llama cada una de las fases, porque ahorita lo hemos descrito, ¿no? Él va a ser ahorita el de fibra de nódulo sinusal, ¿sí? Bien, entonces a usted le va a tocar la fibra, en este caso, del músculo ventricular, ¿no? Sinusal, ¿sí? Sinusal. Eso. A ver, que primero termine mientras usted va pensando ahí que va a escribir en la parte más importante. Comenzamos con la fase 0, que se llamaba todo potencial comienza con el proceso de despolarización. ¿Ya? Aquí no está, pero la vamos a poner por acá, ¿ya? Que aquí yo empecé como acá. ¿Ya? Esta partecita me faltaría poner el nombre. ¿No ves? Hay una partecita, y luego hay la otra partecita, y luego recién hay la repolarización. ¿No? ¿Esa partecita no tiene un nombre? Tiene un nombre, pues la despolarización, que se llamaba la primera etapita, donde está el número 4. Exactamente. Primero los nombres, no pasa a los guiones, porque se va a chipar. Comencemos por acá. ¿Qué despolarización es esta de acá? Recordemos que empezaba en menos 55, menos 60, ¿se acuerdan? Pero tenía que llegar a un punto, dijimos. ¿Sí o no? Para que se dispare el potencial. Ahora, esta partecita recibe un nombre. Despolarización lenta. Aquí ponerle una flechita, si querés al 4 así. Despolarización lenta. Para que sepamos, ¿no? Despolarización lenta, ¿ya? Ahora, la que usted ha puesto como 0, pongámosle ahí una flechita igual por ahí. ¿Esa cuál sería? Si esta es lenta, la otra es rápida, ¿sí? La de él está fácil, ¿no? Ahora sí, esa es la rápida, ¿ya? Y luego llegamos a la cumbre, a más 20 o más 10 milivoltios, y luego empieza la repolarización. Escriban por ahí. Repolarización. Ahora sí le presto un marcador verde porque vamos a empezar con los iones. Así ya la tenemos más clara ahora sí. ¿Ya? ¿Qué pasa en el proceso de despolarización lenta? ¿Qué iones son los que tienen que entrar a la célula por filtración? Dijimos, ¿no? Poquito, pero van entrando. ¿Qué iones? Sodio. Pongamos ahí. Iones de sodio. Si quiere una flechita, algo así para que se dé cuenta que está entrando el sodio. No son canales rápidos, quiero aclarar eso, que siempre son los primeros en dispararse. Son pequeñas filtraciones que hay, que empiezan a cambiar un poquito el potencial de membrana, ¿ya? Bien. Bien. Ahora nos vamos a la siguiente etapa, que es la despolarización rápida. Aquí, ¿quién tiene que actuar principalmente? Calcio. Bien, se activan los canales de calcio, o canales tipo L, ¿sí? Canales lentos, ¿ya? Canales lentos, que ya se estaban igual activando en la despolarización lenta, pero se disparan, se abren así como tal, cuando uno llega al umbral. Ahí, plan, se abren los de calcio, que en este caso estaban lentamente abriéndose, ¿no? ¿Qué pasa con el calcio? ¿Sale o entra a la fibra muscular? Entra. En este caso a la fibra del nódulo sinusal. Entra. Bien. Ahora viene nuestra repolarización. ¿Qué canales son los que predominan y qué pasa con los canales de calcio? Los de calcio tienen que cerrarse y tienen que abrirse los de potasio. Entonces, positivo, pues calcio, potasio 1 nomás, 1. ¿Ya? Ahí, y cerremos aquí, dibujamos un círculo aunque sea cerrado el de calcio, para que sepan que se cierran los de calcio en alguna parte. Bien, bien. Gracias. ¿Ya? Estamos ya, fibra del nódulo sinusal y potencial.
Fin, ya se transmitió el impulso para todo el sistema de conducción, que eso es lo que queríamos. Viene ahora el potencial de acción de la fibra del ventrículo, o de la aurícula también, si quieres. Ahí le doy. Primero empecemos con el nombre de las fases, ¿ya? Sí, por ahí es mejor empezar. Ya, empezamos con el de reposo, que es la 4. Súper. Pasamos a esta fase 0, pongámosles nombre. Aquí lo voy a buscar esto para que no chipeen, ¿ya? Ahí, pongamos el nombre de esta fase. ¿Qué se llama esa primera fase? ¿Ya? Despolarización, bienísimo. Luego está 1, que es el piquito, ¿qué se llama? Ya empezamos a bajar. Entonces, ¿qué tiene que llamarse? No, la meseta es la meseta. Repolarización inicial. Inicial, porque es chiquitita, es pequeña, no es mucho, ¿ya? Inicial. Repolarización inicial. Bien. Y esta de acá, ahora sí viene tu meseta. Bien. Y luego pasamos a esta que ya es de caída. ¿Qué será? Si ya está igual, lo mismo que la esta, pero es lo mismo que esta. Pero esta es rápida. Exactamente. Repolarización rápida. Y esa es reposo. Bien. Le presto el negro. ¿Qué pasa en la despolarización? ¿Qué canales son los que se abren? Bien, se abren los canales de sodio, los canales rápidos. Bien. Pasamos ahora a la repolarización inicial. ¿Qué canales se cierran? Y obviamente qué canal se va a abrir en la repolarización inicial. Son dos, ¿no ves? Dos funciones, dos cositas. Se cierran los de sodio, exactamente. Y se abren los de potasio, exactamente. Para que el potasio, de alguna manera, salga, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasa en la fase de meseta? Se bloquean los de potasio, ¿no? Los bloqueamos, pero principalmente, ¿cuáles son los que se abren? Calcio, ¿no? Entonces bloqueamos a los de potasio y los de calcio activados, ¿no? Los de calcio L, los lentos, ¿no? Y luego viene la fase de repolarización rápida. ¿Qué tiene que haber acá? Cerramos los de calcio y abrimos puros de potasio, para sacar los potasios. Exactamente. Gracias. Lo logramos. Bien. Bien, chicos. Algo parecido así, siempre lo preguntamos en el examen, así que ya saben que esto es pregunta de examen, sí o sí, ¿no es? Vamos a borrar esto, ¿ya? Excelente. Voy a borrar. Lo han hecho muy bien. Espero que así sea fácil. Ya. La velocidad de conducción auricular y ventricular, ¿ya? Se habla de 0.3 hasta 0.5 metros por segundo, ¿ya? Y en el caso de la fibra de Purkinje, un poquito más rápida, 4 metros por segundo es la rapidez con la que puede ir esa conducción, en este caso del potencial de acción. Hay un periodo, bueno, también lo hemos visto en fibra esquelética, el periodo refractario, ¿ya? Que es el periodo en el cual no se puede volver a excitarse una fibra, ¿no? A no ser que usted tenga un potencial, en este caso un impulso eléctrico mayor. Podría pasar. A eso se lo toma en cuenta. En el caso de que nunca, o sea, no va a haber, no puede volver a excitarse tras haber recibido un impulso eléctrico, se llama periodo refractario absoluto. Absoluto. Aquí yo no voy a poder tener un nuevo potencial de acción en esto porque es absolutamente negativo. Pero en el relativo, como vemos que es la parte ya final, ¿no? Sí puedo añadir un nuevo potencial. Si es que usted le da un impulso más fuerte al anterior, ¿ya?
¿Cuánto tiempo dura el periodo refractario absoluto? Obviamente de 100 a 200, más o menos milisegundos. Y en el caso relativo, aquí te está diciendo acá 0.05 segundos, ¿ya? Las aurículas también tienen un periodo refractario absoluto de 0.15 segundos, ¿ya? Aquí está en milisegundos y aquí está en segundos, por eso que está escrito así, ¿ya? Pero es lo mismo, esto que esto, ¿ya? Esto es lo que le comentaba, ¿ya? Usted tiene aquí miren, aquí tenemos el periodo refractario. ¿Cuál sería el que está aquí en la parte central, obviamente, de lo que corresponde al potencial? Este es el absoluto, ¿no? Aquí. Y esta pequeña puntita que usted está viendo es el relativo. Aquí yo puedo enganchar, mire cómo se ha enganchado, una intrasístole temprana. Quiere decir que puede haber un impulso que lo puede excitar aquí, en esta parte, porque es relativo, puede excitarse ahí mismo, ¿no? O puede terminar y volver a empezar como una tardía, como una intrasístole tardía, ¿ya? Así se ocurren a veces las arritmias cardíacas, por ejemplo, ¿ya? Ahora, creo que esto ya es lo último, ¿ya? Si hablamos de calcio, tenemos que comprender todo lo que es la contracción, obviamente, del músculo cardíaco, ¿ya? Aquí vamos a comprender algo interesante. El potencial de acción, ya vimos cómo se generó el potencial de acción. Vimos cómo el calcio es muy importante, si usted se da cuenta, en todo el proceso de contracción en el músculo cardíaco, ¿ya? Entonces, el potencial de acción de membrana se transmite, ¿no ves? Por acá, cambiamos la membrana a positiva, lo cambiamos, pero esto está conectado con el sistema de túbulos T, ¿no ves? Entonces, también se transmite el potencial de acción al túbulo T. Pero también el túbulo T está conectado con el retículo sarcoplasmático. Este es el retículo sarcoplasmático, ¿ya? Entonces, potencial de acción pasa al túbulo T. El potencial de acción del túbulo T abre unos canales. ¿Qué canales tienen que ser? Los canales lentos del calcio. Por eso todo el tiempo hablamos del calcio, ¿no? Porque se está activando aquí los canales L, ¿ya? Para que ingrese el calcio, ¿ya? Este calcio que usted está viendo que está ingresando, pues va a ir a activar, como vemos en la imagen acá, a otro tipo de receptor que está en el retículo sarcoplasmático, aquí, ¿no? ¿Qué se llama el receptor? Canales de receptor de trianodina, o canales, en este caso, activados de calcio, de liberación de calcio. Porque el retículo sarcoplasmático en cierto punto acumula un poco de calcio. Entonces, al estimularlo a este calcio que ha ingresado a estos receptores que tienen estos canales, libera igual más calcio, ¿no? Calcio liberado ¿a dónde? Al citoplasma o al sarcoplasma, llamado así, ¿no? ¿Para qué se libera ese calcio? Para la contracción. ¿Se acuerdan en este caso la contracción? La necesidad del calcio en los complejos de troponina. Exacto, ¿no? Entonces el calcio se une obviamente a la troponina y de esa manera la actina y la miosina hacen el golpe activo, ¿sí? Y se contrae, ¿no? Es lo que nosotros estamos explicando acá, ¿ya? Es importante que el calcio extracelular esté en condiciones óptimas. Si se dan cuenta, no depende tanto del calcio intracelular que tiene el retículo sarcoplasmático. Se dice que el retículo sarcoplasmático en el músculo cardíaco no está muy desarrollado como en el esquelético, ¿no? Entonces, por eso depende del calcio que está en el extracelular, ¿ya? Ahora, la relajación. Si hubo una contracción, como vemos en la imagen, tiene que haber una relajación, ¿no ves? Este calcio que quedó ahí en este caso en el sarcoplasma, se puede obviamente recapturar al retículo sarcoplasmático a través de una bomba, la bomba de calcio ATP-ASA, que la tenemos ahí en la imagen, la que está ahí con ATP, ¿ya? Y tenemos también de otra forma, sacamos, igual de esta manera, sacamos el calcio al extracelular, lo sacamos también, ¿ya? A través, número 1, de una bomba de calcio y sodio. Aquí vemos, ¿qué está haciendo con el calcio? Está saliendo. ¿Y qué está haciendo con el sodio? Lo está ingresando. Pero el sodio no tiene que quedarse dentro de la célula. Para eso necesita a alguien que le ayude a salir. La bomba de sodio ATPasa, que hace que salga el sodio
ingrese el potasio y volvemos a un potencial en reposo, relajado, ¿sí? Entonces, esto está aquí, ¿ya? Entonces, esta es la relajación y aquí tiene usted la contracción. Ya supo cómo el potencial de acción, el calcio que es necesario en la meseta, ¿no? Cómo el calcio en la meseta es muy necesario para que se produzca toda esa transmisión y esa contracción en el músculo, ¿ya? Y por último, el sistema de conducción intrínseca del corazón. ¿Por qué decimos intrínseca? ¿Quién le da la conducción extrínseca? O el impulso extrínseco, o la inervación extrínseca del corazón. El sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos del parasimpático y el simpático, las acciones que puede producir el simpático y el parasimpático, ¿qué producía en caso de activar los beta 1 a nivel de la frecuencia cardíaca del corazón? Hablamos del simpático, ¿no? Aumenta la contracción. Aumenta. La contracción. Estoy hablando de frecuencia, no estoy hablando de contracción miocárdica. Aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí o no? El simpático, por activación de los beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca. Pero el parasimpático, ¿por acción de quién? Del nervio vago, ¿sí o no? El décimo par craneal nos permite que disminuyamos la frecuencia cardíaca. Pero eso es excitación extrínseca. Intrínsecamente hay un sistema de conducción propio, ¿no? Que lo hace obviamente el nódulo, comenzando por ahí, nódulo sino auricular, luego pasa al aurículo ventricular, las fibras de Purkinje o como corresponde, ¿no? Entonces, todo este impulso se transmite por el potencial de acción, como ya hemos visto cómo es en el nódulo sinusal el potencial de acción, ¿no? Cómo va transmitiéndose a través de todo esto y cómo es el potencial de acción en el ventrículo y cómo es el potencial de acción en las aurículas, ¿ya? Es para eso que lo hemos estudiado. Siempre comanda el nódulo sinusal, por eso tiene ahí la corona. Es el marcapaso, ¿no ves? Del corazón. De 60 a 100 latidos puede dar por minuto, solito, tan, ¿no? En cambio el nódulo aurículo ventricular, si este está en algún momento bloqueado, puede relevarlo. Este da más o menos entre 40 y 60 latidos por minuto, ¿ya? Y también las fibras de Purkinje tienen su propia, ¿no? Conducción, estas dan de 20 a 40 latidos por minuto, por ejemplo. Si usted no tiene esto o esto, estas solitas pueden reverberarlo, ¿no? Claro que no es normal, ¿no? Reverberarían de manera distinta, ¿ya? Ahí se dan las arritmias y todo lo demás también. ¿Ven? Hasta aquí nos quedamos porque sí tocaría que lo vamos a hacer el jueves. Bien, chicos, no es más, nos vemos el día jueves. La lista